Luz y Sal, hermanos, toca reflexionar la lección número 25 del tercer año, el apostolado asistencial en la historia de la Iglesia. ¿Qué sentido tiene que Cristo muera en el pobre? En sus lecciones es la número 22. En la lección anterior hemos visto el apostolado asistencial como doctrina de Cristo y de alguna manera también dentro de la iglesia naciente, la iglesia apostólica. Ahora vamos a ir viendo un poco de historia, cómo esta doctrina asistencial va haciéndose cada vez más exigente, más obligada y más que esto se va haciendo vida dentro de la historia de la iglesia. La siguiente etapa de la iglesia, por decirlo así, corresponde a los padres apostólicos. ¿Quiénes son ellos? Se dicen que eran los apóstoles de los apóstoles. Dice la lección, los que vivieron en el siglo I y II, cuyas enseñanzas pueden considerarse como eco directo de la predicación de los apóstoles, sea porque lo escucharon directamente, habiendo recibido inmediatamente de ellos la enseñanza doctrinaria, sea que indirectamente la recibieron, al menos de los discípulos que conocieron a los apóstoles. Y más que nada lo que trata esta lección es ir viendo dentro de la historia de la iglesia cómo se va desarrollando el apostolado asistencial. Les digo cómo se va haciendo vida, ¿no? Creo que esa es la palabra importante. Lo primero que tenemos es la Didache, un documento que se desconoce su autor, pero se cree que sigue inmediatamente a los apóstoles. Su nombre completo es La Instrucción del Señor a los Gentiles por medio de los 12 apóstoles. Y lo que resalta aquí en la lección es que se recomienda dar limosna, que tenemos que tener en cuenta la caridad, importante eso dentro de nuestra doctrina cristiana, pero también se da a entender que es importante que uno se gane la vida y más aún ayudar a los demás a ganarse la vida. Les leo el segmento que viene aquí. Dice: si el que llega es un caminante, ayúdale en cuanto podáis. Sin embargo, no permanecerá entre vosotros más que 2, o si hubiera necesidad 3 días. Mas si quiere establecerse entre vosotros teniendo un oficio, que trabaje y se alimente. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo de que no vive entre vosotros ningún cristiano ocioso. El que no quisiera hacerlo así es un traficante de Cristo. Estad alerta contra tales. Entonces, como les digo, es importante dar la caridad, reflejar ese amor hacia el prójimo, ganarse la vida dentro de nuestras posibilidades y más aún ayudar a otros a ganarse la vida. Viene el primer Papa, San Clemente de Roma, el cual nos dice: el amor debe sustituir a la discordia. Luego sigue San Ignacio de Antioquía, un obispo, quien nos dice: no es sino que Cristo está en nosotros, también nosotros somos una misma cosa con Él. De aquí que todos los cristianos estén ligados entre sí por una unión divina. El siguiente obispo, un apóstol, un discípulo del apóstol San Juan, que dicen que es discípulo desde niño, San Policarpo de Esmirna, y nos dice: si tenéis posibilidades de hacer el bien, no lo diferáis, pues la limosna libra de la muerte. Está todos sujetos los unos a los otros, guardando una conducta irreprochable entre los gentiles, para que de vuestras buenas obras vosotros recibáis alabanza y el nombre del Señor no sea blasfemado por culpa vuestra. Importante esta enseñanza por lo último que dice, ¿no? El nombre del Señor no sea blasfemado por culpa vuestra. Y es claro que cuando nos dice San Policarpo de hacer el bien, pues se refiere a la caridad, ¿no? Cuando él menciona la limosna, pues a eso se refiere. Tenemos el siguiente, el pastor de Hermas, que se desconoce el nombre, pero supongo yo que está identificado, ¿no? Este pastor escribió las 10 semejanzas, que son 10 parábolas. Aquí la lección resalta 2. La primera nos dice: sabéis que vosotros, los siervos de Dios, vivís en la tierra extranjera, pues vuestra ciudad está muy lejos de esta que ahora habitáis. Sí, pues sabéis cuál es la ciudad en que definitivamente habéis de habitar. ¿A qué fin os aparejaréis aquí campos y lujosas instalaciones, casas y moradas perecederas? Ahora bien, el que todo eso se apareja para la ciudad presente, señal es que no piensa volver a su propia ciudad. En lugar, pues, de campos y casas, comprad almas atribuladas, conforme cada uno pudiere. Socorred a las viudas y a los huérfanos, y no lo despreciéis. Gastad vuestras riquezas y vuestros bienes todos en esta clase de campos y casa, que son las que habéis recibido del Señor. Este es el lujo bueno y santo. Una parábola bastante fuerte en la que nos dice que
todo nuestro ser, ¿no? No solamente el espiritual, sino también el material, pues debe de estar dedicado a la caridad, debe de estar dedicado a ayudar y socorrer al prójimo. También la lección menciona una segunda parábola, el de la hiedra y el olmo, que hace una comparación del pobre y el rico. Y en resumidas cuentas dice que el pobre espera la ayuda del rico y en retribución el pobre hace oración por el rico. Una dependencia bastante fuerte y que no hay que olvidarnos de ellas, ¿no? El siguiente padre apostólico es Atenagoras de Atenas, que se expresa en su súplica en favor de los cristianos de la siguiente manera: ¿quién tiene almas tan purificadas que en lugar de odiar a sus enemigos los aman? En lugar de maldecir a quien los maldijo, los bendigan y ruegan por los que atentan contra la propia vida. Entre nosotros fácil es hallar a gente sencilla, artesanos, campesinos y viejitas, que si de palabra no son capaces de poner de manifiesto la autoridad de su religión, lo demuestran por las obras. Un mensaje muy fuerte dirigido al emperador Marco Aurelio, y creo que con bastante significado, ¿no? Les decía hace poco que tenemos que ser extraordinarios, que así lo marca el Evangelio. Lo mismo nos dice aquí, ¿no? Esa enseñanza de Cristo nos los da pues este padre apostólico, Atenagoras. Y también lleva una segunda enseñanza que dice que es más importante las obras que las palabras, tal como le decía el apóstol Santiago en su carta, ¿no? Que también leímos hace poco. Viene también San Clemente de Alejandría, que nos quiere hablar del desprendimiento, ¿no? Cuando nos dice ¿quién es el rico que se salva? Y del Evangelio leemos: vente cuanto tienes y dalo a los pobres. Hay que recordar que no es que el rico no se pueda salvar, sino lo que les dije ahorita, esta parábola o la enseñanza de Cristo, lo que nos quiere también resaltar San Clemente de Alejandría, es que tenemos que ser desprendidos, tal como nos lo vienen señalando los padres apostólicos, ¿no? Poner todo de mi parte, espiritual y materialmente hablando, pues para ayudar al necesitado. Hay que recordar pues la parábola de los talentos, ¿no? Creo, la que nos dice que al que se le da, se le va a exigir, y al que se le da aún más se le va a exigir. Nosotros no, estas riquezas no es para nuestro beneficio, solo nos toca ser buenos administradores y ayudar a los necesitados en todas nuestras posibilidades. Ahora, hay algo que hay que entender, es que la ayuda es incondicional, ¿no? Es decir, no porque tengo voy a ayudar, sino todo lo contrario, ¿no? Tengo, ayudo. Al que mucho se le da, mucho se le exige, pero también si no tengo, también ayudo, porque al que se le da, se le va a exigir. No hay que estar en la postura de esperar a recibir, a llenar mis graneros para poder ayudar. Al Señor que llenó sus graneros y que dijo: ahora sí me puedo echar a descansar en la vida, y que el Señor le dice: siervo necio, esta noche has de morir. Y muere, y como no ayudó, pues sus obras no pueden dar testimonio de su fe, ¿no? Entonces, que nos quede claro, sea cual sea mi condición, ayudo en las medidas de mis posibilidades, ¿no? Y ya en este aspecto, para cerrarlo, nos dice la Madre Teresa de Calcuta: dar hasta que nos duela. Sigue la lección con un documento, la Didascalía Siria de los Apóstoles, o su nombre completo es Doctrina Católica de los 12 Apóstoles y los Santos Discípulos de nuestro Señor, que nos habla, creo yo, que acerca del diaconado, porque dice que enseña, entre otras cosas, reglas sobre las viudas, diáconos y diaconisas, y sobre la caridad cristiana. Entonces se refiere a las personas, bueno, hay que recordar, ¿no? El diaconado o los diáconos son aquellas personas que ayudan y atienden al necesitado, particularmente viudas y huérfanos. Bueno, para esos fueron creados, ¿no? Por eso se creó el diaconado. Pero también es nuestro deber cristiano atenderlos. Tertuliano también nos habla acerca de cómo vivían primeros cristianos, las comunidades cristianas en aquel tiempo. Lo importante de aquí, de Tertuliano, es que él es un abogado y defiende a los cristianos y al cristianismo desde su profesión, desde tocando todo el aspecto jurídico, ¿no? No sé qué lo llevó a escribir el texto que está aquí, pero bueno, lo que él nos dice acerca del apostolado asistencial es lo siguiente. Bueno, entre tantas cosas dice: aunque existe entre nosotros una caja común, no se forma como una suma honoraria puesta por los elegidos, sino la religión fuese sacada a subasta. Cada cual cotiza una mónica cuota en día fijo del mes, cuando quiere y si puede, porque nadie se obliga, espontáneamente contribuye. Estos son como los fondos de piedad, porque de ellos no se saca para banquetes ni libinaciones, ni estériles
comilonas, sino para alimentar y sepultar menesterosos y niños y doncellas huérfanas, y a los criados ya viejos, como también a los náufragos. Y si hay quienes estuvieran en minas, en islas, en prisiones únicamente por causa de nuestro Dios, son también alimentados por la religión que profesan. Y esta práctica de la caridad es más que nada lo que a los ojos de muchos nos imprimen un sello peculiar. Ved, dicen, cómo se aman entre sí, ya que ellos mutuamente se odian, y cómo están dispuestos a morir unos por otros, cuando ellos están dispuestos más bien preparados a matarse los unos a los otros. Bello testimonio de Tertuliano. Supongo yo que este texto lo escribe por algo similar a algo que se cuestiona en nuestros tiempos, acerca de que por qué los sacerdotes tienen casas, carros, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina esta parte con San Cipriano, obispo de Cartago, y bueno, él trae dos obras, dos documentos, comentarios sobre la oración del Señor. Y bueno, aquí lo que nos dice en este documento es que hasta la oración debe de ser para todos, debemos de poner nuestra oración para los demás, porque así lo enseña Cristo en el Padre Nuestro, ¿no? Él nos dice en este documento, nos dice: no decimos Padre mío que estás en los cielos, ni el pan mío dámelo hoy, ni pide cada uno para sí solo que la deuda le sea remitida, ni ruega para sí solo para no caer en la tentación y ser librado del mal. La oración es pública y común entre nosotros, y cuando oramos, no oramos por unos solos, sino por todo el pueblo, porque todo el pueblo somos uno. El Dios de paz y maestro de concordia, que enseñó la unidad, quiso que así rogara uno por nosotros, como llevó él mismo a todos en uno. Y el siguiente documento de San Cipriano es, o el tratado, dice el tratado sobre las obras y la limosna. Vamos a ser claros, ¿no? Como hemos visto de ciertos padres apostólicos para adelante, hablan acerca de las limosnas, y hay que entender que esa era la situación de aquel tiempo. La mayor dificultad que tenían las personas de aquel tiempo era desprenderse del dinero, físicamente hablando. Entonces por eso se hace énfasis mucho en la limosna, para hablar de ese desprendimiento, ¿no? Ahora imagínense hablar de buenas obras, de ayudar, de darle de alimento al que no tiene, vestir al desnudo, etcétera, etcétera, pues todavía creo yo que más difícil, ¿no? Pero en la actualidad, pues buenas obras, limosnas, lo tenemos que ver como caridad. Tenemos que hablar nosotros de caridad, de amor hacia el hermano, porque ya la limosna en nuestros tiempos es algo no tan mal visto como en aquellos tiempos, ¿no? Pero para no caer en malinterpretaciones que la iglesia busca el dinero y etcétera, etcétera, hablemos de caridad, ¿no? Buenas obras y limosnas se resumen en una sola palabra: caridad, ayuda a nuestro hermano. Y lo que nos dice aquí es que pues con las buenas obras ayudamos a redimir nuestros pecados, que nos otorga cierta clase de perdón para nosotros, ¿no? Entonces que no hay que limitarnos a hacer las buenas obras. Claro está, esta buena obra se debe hacer con buena intención, ¿no? No debemos de pensar, voy a hacer muchas buenas obras para llegar al cielo, porque caemos en otro pecado, que es la desesperación de alcanzar la salvación, y ese pecado es contra el espíritu, ¿no? Y hay que tener cuidado. Bueno, y para entender esta parte de lo que les digo de las limosnas, en la última parte de San Cipriano, ya al final, pues nos dice algo, ¿no? Que en aquel tiempo se temía de que yo daba dinero y qué futuro le iba a dar a mis hijos, ¿no? Porque ya estoy dando mis riquezas, y ellos qué van a tener y de qué van a vivir, ¿no? Tan así era el nivel de avaricia de aquellas personas, ¿no? Y bueno, San Cipriano dice que no pongan eso de excusa, porque el Señor es infinitamente providente, y Él se encarga de todo. Antes de pasar a la siguiente parte, que es el apostolado asistencial en la Edad Media, quiero hablar de algo, ¿no? Quiero hacer un paréntesis, porque como hemos visto, por el simple hecho de ser cristianos tenemos que ayudar. Y ahorita leyendo particularmente lo de la didacha, me surgió pues una duda, porque la didacha nos dice estar atentos de los cristianos ociosos. Entonces mi pregunta, mi duda es ¿hasta dónde ayudar, no? Porque si bien entendí, ayuda al que lo necesita, trátale de dar un oficio para que él se gane la vida, ¿no? Si no quiere ganarse la vida, pues como que limita tu ayuda, ¿no? Yo así lo entendí, pero platicando con un amigo sacerdote, haciéndole esta pregunta, ¿hasta dónde tenemos que ayudar? Y yo le digo particularmente, te hablo de las personas de calle, ¿no?
porque posiblemente la persona que ahorita le fue mal y que está afrontando una situación difícil económicamente, de salud, lo que sea, en cuanto salga de esta situación va a hacer todo lo posible para recuperar su estabilidad. Entonces yo te hablo de esas personas que viven en la calle, ¿no? Que muy difícilmente los ves que quieran salir de esa situación, y mi pregunta fue, pues, ¿hasta dónde los debemos de ayudar? Y él me dice que lo que nos decía de alguna manera San Pablo VI, pues tenemos que visualizar el contexto en el sentido de que tenemos que optimizar esta ayuda, que a lo mejor al inicio sí damos limosnas, le damos caridad, le damos de comer, le damos vestido, etcétera, etcétera, pero si vemos que ya empieza a hacerse como costumbre, pues hay que tratar de ponerlo a hacer trabajos pequeños, trabajos de acuerdo a las necesidades de él, para que de alguna manera él se empiece a ganar la vida, ¿no? Y también hay una parte de responsabilidad de nosotros en no abusar en estas tareas. Tampoco le vamos a pedir tareas muy grandes por recompensas muy pequeñas. Este padre me decía que tenemos que ver también el compromiso de estas personas, ¿no? Si realmente quieren salir de esa situación, si quieren seguir ahí, o cuál es el compromiso de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren en la vida? ¿Cuál es su meta futuro? Y bueno, en general, el apostolado asistencial es complicado. Incluso él me lo dijo, me dice, pues las personas no entienden que se debe de ayudar por el simple hecho de ser cristianos, ¿no? Muchas personas no quieren ayudar, entonces, pues, ¿dónde está su fe? En fin, complicado, pero tenemos que hacerlo. Bueno, continúa la lección en el apostolado asistencial en la Edad Media. Hacer las cosas como quien sirve a Dios y no a hombres. Continuando la historia de la iglesia, bueno, tenemos a Cristo, los apóstoles, los padres apostólicos, y después de ellos siguen los santos padres. Son aquellos que recibieron la enseñanza directamente de los padres apostólicos. Y menciona algo aquí la lección de que, pues, el pueblo romano, un pueblo que sabemos que se tiraban al vicio en cualquier aspecto, hacían gula, violencia sexual, prácticamente todos los vicios, ¿no? Tan es así su mentalidad, pues tenían los circos para ver cómo morían las personas. Y dicen que era como los emperadores o los gobernantes calmaban al pueblo, ¿no? Ahora, les digo, la Edad Media es muy importante dentro del cristianismo, porque es precisamente en este tiempo, en el año 313, por el edicto de Milán emitido por el emperador Constantino el Grande, que aprueba el cristianismo. Hay que recordar que en el Imperio Romano, el más grande de aquel tiempo, no aceptaba, rechazaba, perseguía el cristianismo, ¿no? Y es por Constantino el Grande que se aprueba, se hace la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué consecuencia tiene que todas las actividades cristianas que se hacían en privado, de manera escondida, pues empiezan a hacerse públicas? Algo que hay que entender en esta situación, el apostolado asistencial ya se venía realizando, ¿no? Desde tiempos de Cristo, y no hay que confundir que era algo que hacía el Estado. Incluso es al revés, es el apostolado asistencial, es la doctrina cristiana quien ilumina al Estado para que caiga en cuenta de que también es su responsabilidad esa asistencia hacia el pueblo. Incluso nos dice aquí que cuando ya el pueblo romano empieza a caer por los bárbaros, son los cristianos quienes asisten a todos los necesitados, a todos los pueblos que fueron atacados por los bárbaros, ¿no? Y hay que entender esto, ¿no? El cristianismo, creo yo, con esto que nos está diciendo, ha perdurado precisamente por el apostolado asistencial. Creo yo que de otra manera no se puede dar testimonio de la fe si no es por este apostolado. Y bueno, todos los santos padres, San León, San Anastasio, San Cirilio, San Juan Crisóstomo, Nilo de Ancira, San Basilio el Grande, Didaco de Fotice, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio el Grande, pues les digo, están en un tiempo en que se acepta la religión católica, la religión cristiana, y por otro lado viene lo de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, pues todos ellos nos siguen hablando del asistencialismo, que es la única herramienta que tenemos para dar testimonio de la fe, ¿no? Por ejemplo, San León nos dice que él fue el que detiene a Atila, rey de los hunos, frente a la ciudad de Roma, que iba a devastarla, ¿no? Él habla con él y convence de una retirada. San Anastasio,
nos habla de la práctica de la caridad en las limosnas, ¿no? San Cirilio se dedica a los que se van a iniciar en el cristianismo, a los que van a ser bautizados, y tiene varios escritos, entre ellos la instrucción catequística, la procatechis y la catequechis, ¿no? En estos documentos, pues, como les digo, se dirige a los que van a ser bautizados, pero hace énfasis de que tienen que ir practicando la caridad, dando a entender así que como cuando sean cristianos la caridad ya es obligatoria, ¿no? Algo que pasamos de hecho en nuestros tiempos. San Juan Crisóstomo pues sigue hablando de la caridad, de las buenas obras, practicarlas en sus homilías, pero también habla acerca de que es necesario la oración, el estudio de las escrituras, la mansedumbre y la limosna. Y él empieza también a decirnos que las limosnas y las prácticas de las buenas obras de la caridad es principio de una justicia social. Nilo de Ancira, él habla de la caridad en tres aspectos: primeramente para nosotros, segundo para el prójimo y la sociedad, y tercero la guerra espiritual que todos deben emprender, ¿no? Sigue hablando de la caridad, pero desde otro punto de vista. San Basilio el Grande empieza a hablar de la caridad, pero desde el punto de vista del buen administrador, ¿no? Porque él nos habla de los deberes cristianos, del ayuno, el recto uso de las riquezas y del amor entre los hermanos, ¿no? Ya empieza a darle otro giro a la caridad. Didaco de Fotice nos habla sobre la perfección espiritual, 100 capítulos sobre la perfección espiritual, y pues sigue hablando de la caridad, ¿no? Él menciona que el ayuno nos sirve de dos maneras: primero, para que el alma someta el cuerpo, y segundo, este ayuno debe de hacer que ayudemos al prójimo. Por ejemplo, ahora en tiempos de Cuaresma no lo hacemos correctamente. La intención del ayuno es como nos dice aquí Didaco de Fotice: yo me abstengo de comer un banquete, algo grande, para que de esta abstinencia me sobre algo y lo pueda compartir con mi hermano el necesitado. Y muchas veces ocurre lo contrario: yo no como carne roja y me voy a comer mariscos y gasto más de lo que era comerse simplemente un bistec, ¿no? Entonces el ayuno se debe de ver así: ayunar para someter el cuerpo y para ayudar al prójimo. San Jerónimo nos habla acerca de una de las parábolas de Cristo, la vimos hace poco, cuando nos decía que lo vimos hambriento, lo vimos desnudo, lo vimos preso, lo vimos forastero, y ya depende de nosotros si lo ayudamos o no, y que le preguntan: ¿pero cuándo pasó eso? Cuando se lo hiciste al más pequeño de tus hermanos, me lo hiciste a mí. Él pone esta parábola, la vuelve a recordar, y nos dice que toda la caridad que hagamos, pues se la estamos haciendo a Cristo, y más aún, toda la caridad que dejamos de hacer, se la dejamos de hacer a Cristo. San Agustín nos vuelve a hablar de una caridad que es el primer grado de justicia, una caridad que progresa a una justicia creciente, una caridad intensa a una justicia eminente, una caridad perfecta a una justicia acabada. Y bueno, aquí viene algo más de fondo que nos dice que toda justicia, o la justicia plena, pues viene de Dios, ¿no? Porque la caridad perfecta viene de Él. Y finalmente llegamos a San Gregorio el Grande, Papa, dice aquí. A él le toca la caída del Imperio Romano, y dice que pues él tuvo que ser mediador entre los invasores y el pueblo romano, ¿no? Independientemente de esto, pues la caída era inminente, y le toca pues asistir como Papa a todos los pueblos. Él es el que de alguna manera, yo creo que como Papa manda a su colegio episcopal, a su colegio de presbíteros y a los diáconos a este asistencialismo. Dice que la autoridad civil prácticamente no hizo nada ante esta necesidad. Ellos estaban preocupados más por la invasión que por asistir al necesitado, y bueno, pues San Gregorio el Grande pues tuvo que acudir a este asistencialismo. San Gregorio el Grande pues es el que asiste a todos estos pueblos, a todas estas personas víctimas de esta guerra, y fruto de este asistencialismo, de esta invasión para perseverar cultura, para atender enfermos, para atender a los huérfanos, muchos conventos se convierten en hospitales, escuelas, orfanatos. Todo esto es fruto del asistencialismo del Papa San Gregorio el Grande, ¿no? Es decir, el testimonio que da el Papa San Gregorio el Grande por su asistencialismo, pues llega a mover mentes, llega a mover corazones, al grado de que en los conventos empieza a suceder todo esto. En los conventos empiezan a dar asistencialismo a niveles grandes.
De hecho, gracias a todo esto, la Iglesia lo venera como modelo acabado de los soberanos pontífices. Entender este título, que supo poner todo lo que tenía a su disposición a favor de los hermanos, a favor de la fe en Cristo. Y hasta aquí con esta lección, hermano. Nos estamos viendo, luz y sal. Hasta luego.